Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Qué privilegio poder estar hoy compartiéndoles la palabra de Dios. Y quiero hacerles una pregunta para comenzar, y es si usted estaría dispuesto a morir antes que negar su fe por Jesús. Y no me responda. Es una pregunta para usted mismo. ¿Estaría dispuesto a morir antes que negar su fe por Jesús? Es una pregunta bastante fuerte. Pero quiero decirle que a lo largo de la historia han existido muchas personas que han sido capaces de entregar su vida y no han sido capaces de negar que creen en Jesús. Y me impacta mucho. Yo estuve en el Instituto de Estudio Bíblico, SEPCO. Aprovecho para hacerle publicidad, si no lo ha hecho, es de mucha bendición y uno aprende mucho. Y una de mis clases favoritas era sobre la historia de la iglesia, que lo conocemos como eclesiología. Y ahí nos hablaban de toda la persecución que ha sufrido la iglesia de Jesús después de que Él resucitó, y todas las personas que han sido torturadas, condenadas a muerte, solo por decir que creen en Jesús. Y en la Biblia encontramos que el primer mártir fue Esteban. Él defendió su fe hasta el final, fue llevado a las afueras de Jerusalén y fue muerto a pedradas. También encontramos a Pablo, que fue decapitado por predicar el evangelio. Y después de ellos hay otros personajes que no están en la Biblia, pero quiero leerles sus últimas palabras antes de morir, porque son realmente impactantes e inspiradoras. Uno de ellos dijo: si Jesús entregó su vida por mí, ¿yo por qué no voy a dar mi vida por Él? Otro de ellos dijo: así como Jesucristo en lo alto de la cruz expiró perdonando a sus enemigos, así muero yo, mártir, perdonándolos de todo corazón y prometiendo rogar de un modo particular por ellos y por sus familias. Adiós. Todas estas personas me impactan demasiado porque no solo sus palabras demostraban en quién creían, sino que su vida lo demostró hasta el final de sus días. Hasta el último respirar, ellos adoraron y creyeron en Jesús, sin importar las consecuencias. Y gracias a Dios, a nosotros aquí en Colombia y en Mosquera no nos persiguen por decir que creemos en Jesús, no nos condenan a muerte. Sin embargo, nuestra vida sí debería ser un reflejo de que lo adoramos y de que lo amamos. Con todo lo que hacemos, nosotros deberíamos demostrar que amamos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Deberíamos reflejar en quién creemos. Y a veces pensamos que la adoración es como un estilo de música. Pensamos que la adoración es venir aquí a la iglesia y alzar nuestras manos y cantar bonito, o las canciones lentas que tocamos al final, pero eso no es la adoración. Eso es solo un resultado de lo que nosotros vivimos a lo largo de la semana, pero la verdadera adoración es un estilo de vida. Toda nuestra vida debería adorar a Jesús. Todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos debería honrarlo a Él. Y quiero leerles Efesios 1, del 5 al 6, donde Dios Padre decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Y vemos cómo Dios entregó a su único Hijo para salvarnos a nosotros, con el fin de que nosotros lo alabemos a Él, lo alabemos por su amor, lo alabemos por todo lo que Él hizo por nosotros. Y ese es el resultado de la adoración, alabar a Dios. En 2 Corintios 5:15 dice que así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Cuando nos hacemos hijos de Dios,
Ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos, para vivir basados en sentimientos o en nuestra carne. Cuando somos hijos de Dios, renunciamos a nosotros mismos y entendemos que debemos adorar a Dios y agradarlo a Él con todo lo que somos. En la Biblia encontramos que todos nosotros, todos los que estamos en este lugar, fuimos creados para adorar. Sin embargo, muchas veces no adoramos a Dios. Cuando no pasamos tiempo en comunión con Dios, vamos a terminar adorando a las cosas de este mundo. Y no sé si recuerdan esa historia de Aarón y Moisés, cuando Moisés le dice: Aarón, espérame aquí un momento, voy a subir al monte, a la presencia de Dios, espérame, cuida al pueblo de Israel, ya vengo. Y resulta que se demoró un poquito. Y entonces Aarón decía: uy, pero no, Moisés se está demorando mucho. Y entonces el pueblo de Israel le dijo: ¿qué hacemos, Aarón? ¿Qué hacemos? Este tipo no va a bajar. Haznos algo para que nosotros podamos ser guiados. Necesitamos adorar a algo. Y entonces Aarón, muy inteligente, se le ocurrió pedirle los aretes de oro a todos y fundir ese oro para hacer un becerro. Y resulta que todo el pueblo de Israel terminó adorando el becerro. Y esto nos muestra que todos necesitamos adorar. Moisés estaba en el monte, en la presencia de Dios, adorando a Dios, pero el pueblo no estaba en la presencia de Dios. Y por eso terminó adorando algo de este mundo. Y asimismo nosotros muchas veces, por no pasar tiempo con Dios, por no leer su palabra, terminamos adorando las cosas de este mundo. Termina siendo más importante para nosotros el trabajo, la familia, los hijos, las preocupaciones, y le quitamos el primer lugar a Dios de nuestra vida. Y esa es la cosmovisión de la que nos hablaba nuestro pastor, no sé si recuerdan, en la que decía que es ese sistema que creó Satanás para que nosotros vivamos enceguecidos, trabajando solamente por obtener riquezas o títulos o conseguir bienes materiales, pero dejando a un lado a Dios y exaltando al yo. Entonces nos inflamos y decimos: yo puedo, yo tengo, yo hago, yo viajé, yo hice, pero nunca le damos la gloria a Dios. Entonces yo hoy quiero hablarles de cómo la adoración puede convertirse en nuestro estilo de vida. Porque todos nosotros tenemos un espacio en nuestro corazón que fue especialmente diseñado para que Dios lo llene y lo satisfaga. Pero las personas que no conocen a Dios llenan este vacío con otras cosas, con vicios, alcohol, sexo, drogas, pero sabemos que todas estas cosas son muy pasajeras y que lo que hace las drogas es dar momentos de felicidad, pero ya cuando se acaba el efecto, vuelven a su depresión, vuelven a su realidad y entonces quieren más y más y más, y por eso es que se crea ese vicio, pero ellos no saben que ese vacío solo lo puede llenar Dios. 100% lo puede llenar Él, y se los dice una estadística. Así que quiero que los que estén tomando apuntes anoten la primera razón por la que nosotros adoramos. La adoración me capacita para obedecer. La adoración nos capacita para obedecer, y vamos a leer Génesis 22:5, que es cuando Abraham le dice a los siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Alguno recuerda qué momento de la vida de Abraham es este? Muy bien. Era cuando Abraham iba a hacer el acto más fuerte de adoración. Dios le pidió que sacrificara a su hijo, por el que tanto tiempo estuvo orando. Y lo que más me impacta es que Abraham no lo dudó y lo hizo. Abraham tenía una revelación profunda de lo que era adorar al Padre. Y esto es bastante inspirador para nosotros, porque ese Isaac que
que sacrificó Abraham representa todas esas cosas que quieren quitar el primer lugar en nuestro corazón a Dios. Entonces tal vez puede ser una amistad, una relación que nos hace daño, puede ser algo que nos esté quitando el tiempo con Dios. Ese Isaac representa aquellas cosas que nosotros debemos sacrificar para poder obedecer a Dios y seguirlo a Él. Cuando nosotros hablamos de adoración, hablamos de obediencia. Y para obedecer, a veces va a ser necesario sacrificar nuestros sueños o nuestros anhelos para cumplir los sueños de Dios. Mateo 16, 24 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si nosotros queremos seguir a Jesús, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que cargar esa cruz y obedecer, porque en la obediencia se muestra nuestra adoración. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que esa obediencia no se logra en esfuerzos humanos. Nosotros en nuestras propias fuerzas nunca vamos a lograr obedecer porque es imposible. Necesitamos ayuda de Dios y esa ayuda se llama gracia. La gracia de Dios es ese poder que nos capacita y que nos habilita para que podamos caminar obedeciendo la palabra de Dios, agradándolo a Él a través de nuestra vida, haciéndolo sonreír. Pero eso solo se puede a través de la gracia. Y quiero contarles que antes de que yo conociera a Dios, yo estaba en el colegio y pues a mí me gustaba mucho salir a bailar, me gustaba salir con mis amigas y tenía que mentirle a veces a mi mamá para poder salir en la noche y me metía en problemas. Pero esa era mi vida antes de conocer a Dios. Cuando yo llegué a los pies de Jesús, Él transformó todo y yo no me di cuenta en qué momento, pero Él me cambió y fue por medio de su gracia. Su gracia fue la que me transformó, me hizo una nueva persona y ya cuando miro atrás yo digo, ¿en serio? A mí me gustaba eso. Y me ayudó también a cortar esas amistades que no me convenían, me ayudó a renunciar a las cosas del mundo que ya cuando tienes una revelación de Dios te das cuenta que eso no tiene ningún sentido, que eso es solo una alegría pasajera, pero cuando estás con Dios tienes un gozo eterno. Entonces es importante que entendamos que la obediencia no se logra en nuestras fuerzas, la obediencia es por medio de la gracia de Dios. Segundo punto que quiero que tengamos en cuenta es que la adoración me ayuda a tener claras mis prioridades. La adoración me ayuda a tener claras mis prioridades. Y para esto vamos a ir a Salmos 86, del 11 al 13. Dice: enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. ¿Quién escribió este salmo? Uy, muy bien. David escribió este salmo y David era un ejemplo perfecto de lo que era un adorador. Aquí vemos que David tenía el anhelo de conocer los caminos del Señor y quería alabarlo con todo su corazón. Y entonces nos muestra cómo David pone como prioridad a Dios en su vida. Y sabemos que David, cuando era pequeño, era un pastor de ovejas. Pero él puso a Dios en el centro de su vida y Dios lo puso en lugares de eminencia. Terminó siendo el rey de Israel. Así que es importante que organicemos nuestras prioridades. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, quiero que piensen en qué ocupan sus pensamientos a diario. ¿Qué es lo primero que piensan cuando se despiertan en la mañana o antes de acostarse a dormir? Pensamos en trabajo,
Pensamos en deudas, pensamos en preocupaciones, las noticias que escuchamos que son cada día peor, o pensamos en Dios. ¿Cuánto de las 24 horas del día nosotros dedicamos a pensar en Dios? Y la respuesta a todas estas preguntas nos va a dar una idea de qué es lo más importante en nuestro corazón. Mateo 6, 31, 33 dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Cómo vamos a pagar el arriendo? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Cómo vamos a salir de esto? Esas cosas son las que dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Él nos dará qué? Todo lo que necesitemos. Dios nos está diciendo en esta mañana, ¿por qué se preocupan tanto? ¿Por qué se preocupan por conseguir el alimento, por quién los va a vestir? Yo ya conozco todas sus necesidades. Yo tengo planes de bien para ustedes. Tranquilos, no se preocupen. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, no nos preocupemos. A veces queremos exaltar nuestros problemas y decir, tengo esta deuda, tengo esta enfermedad, tengo este problema, y lo engrandecemos a tal punto que se nos olvida que Dios es mucho más grande. Por eso es importante que adoremos, porque cuando nosotros exaltamos a Dios, levantamos nuestros brazos, le decimos, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres más fuerte, Señor, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando nosotros exaltamos a Dios y recordamos lo grande que es Él, cuando miramos nuestros problemas, ya los vemos pequeñitos y vuelven a su tamaño normal, porque realmente son muy pequeños al lado de nuestro Dios, que es todopoderoso y que nada se sale de su control. Amén. Cuando yo estaba en la universidad, también serví aquí en la iglesia, y cada vez que iba a pasar a un nuevo semestre tenía miedo y decía, no, esas materias se ven muy difíciles, tengo miedo. Y yo vivo en Bogotá, entonces los fines de semana tenía que venir aquí los sábados a ensayar para poder estar el domingo en la alabanza. Salía cansada y yo decía, no voy a poder. Definitivamente voy a decirle al pastor que cante él, porque yo no voy a poder. Pero ¿saben? Nunca fue necesario dejar de servir. Nunca fue necesario dejar de poner a Dios en el centro de mi vida, porque Él se encargó de cumplir mis sueños. Mientras yo me preocupaba por cumplir sus sueños, Él cumplía mis sueños y me dio la suficiente sabiduría para que en la universidad yo pudiera rendir, pudiera ser excelente y al mismo tiempo pudiera adorar y cantar a Dios, como es mi anhelo. Entonces, no nos preocupemos tanto, porque Dios se encarga de nuestros sueños. Cuando la adoración es nuestro estilo de vida, no solamente las canciones, no solamente cantar, no solamente alzar nuestras manos lo refleja, sino que nosotros adoramos con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, con todo lo que decimos. Nosotros adoramos a Dios. Y es importante que nos quitemos esa idea errónea de la secularidad, de pensar que como yo no estoy aquí en la iglesia todo el tiempo, tengo un trabajo secular, porque eso es incorrecto. Nosotros no somos seculares, nosotros somos los mismos en la iglesia y somos los mismos por fuera, en donde Dios nos haya puesto, en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Nuestra vida debe demostrar que adoramos a Dios. Así como Dios puso en eminencia a David, asimismo Dios nos va a bendecir a nosotros. Pero nosotros como iglesia somos los encargados de extender el reino de Dios, y lo vamos a extender a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra excelencia, siendo correctos, siendo íntegros, siendo profesionales en lo que hacemos. Así es como haremos famoso el nombre de Dios. Tercer punto, la adoración mantiene el corazón agradecido.
Salmos 103 del 1 al 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Iglesia, no olvidemos ninguna de las bendiciones que Dios ya nos ha dado. A veces nos acostumbramos a que nos levantamos, a que ya tenemos el pan, ya tenemos a nuestra familia bien, tenemos salud. Nos acostumbramos a todas estas cosas y se nos olvida dar gracias. A veces olvidamos estar en un constante agradecimiento, y esto es muy importante porque nos cuida el corazón. A veces cuando no agradecemos pensamos que lo que tenemos es gracias a nosotros. Es que yo soy muy pilo, es que yo soy muy bueno, entonces por eso tengo lo que tengo, o por eso estoy donde estoy, pero no es así. Es Dios quien nos pone donde estamos, es Dios quien provee, es Dios quien nos da la salud para que nosotros podamos salir a trabajar, salir a estudiar. Toda la gloria siempre va a ser para Dios. Deuteronomio 8, 10 y 11 dice: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿Debes tener qué? Mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Tengamos mucho cuidado de no ser agradecidos, porque un corazón mal agradecido no puede adorar a Dios. Nosotros necesitamos reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Cuando estemos satisfechos, pero también cuando estemos en momentos difíciles, también demos gracias a Dios, porque si Él permite que ocurra algo una preocupación, una angustia, si Él lo permite, es para que nosotros le demos gracias igual y lo adoremos sin importar, porque sabemos que Él va a actuar en esa dificultad y en ese momento difícil. Escuché esta frase que me impactó mucho. Dice: las personas que no han vuelto a la iglesia no se olvidaron de Dios en el momento que dejaron de venir a la iglesia. Esto sucedió años atrás cuando dejaron de dar gracias. Tremendo, ¿no? Es un peligro no dar gracias, porque nos aleja de Dios y nos enfría el corazón. Así que mantengámonos en una actitud siempre de agradecimiento por todo lo que somos, por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Demos gracias para cuidar nuestro corazón del orgullo, para que no nos inflemos y pensemos que es que yo soy muy inteligente, entonces por eso lo logré. Siempre la gloria va a ser para Dios. Así que me van a ayudar a recordar los 3 puntos que vimos para ser un adorador. El primero, así es, cuando nosotros obedecemos su palabra, lo estamos adorando. Pero recuerden que no lo obedecemos en nuestras fuerzas, sino que es su gracia, es su poder. Así que nosotros debemos entrar a la presencia de Dios todos los días y pedirle: Señor, dame de tu gracia para que hoy yo pueda caminar en santidad y en obediencia como tú lo quieres, y poder hacerte sonreír. Segundo punto, tener claras nuestras prioridades. No dejemos que los afanes de este mundo nos consuman, porque Dios debe ser el centro de todo, y cuando Dios es el centro, Él se va a ocupar de las demás cosas. Todas las cosas vendrán por añadidura. Tercero, un corazón agradecido. Demos gracias siempre a Dios por todo lo que Él nos ha dado. No nos volvamos mal agradecidos. Dios ama cuando le damos gracias, cuando levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, todo lo que tengo es gracias a ti. En mis fuerzas nunca lo hubiera logrado, pero tú estás conmigo y por eso estoy donde estoy y tengo lo que tengo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.